ya en la carta, dije en el capítulo 2, desde el versículo 1, podemos leer hasta el versículo 13. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Amén. Nos encontramos en una reflexión sobre la autoridad del apóstol Pablo, que tiene que ver con el evangelio que predica, de dónde procede esa autoridad, cómo está contrastada, y eso es importantísimo, porque una de las cosas que en este inicio del capítulo 2 se declara es que Pablo les está diciendo a los gálatas, y no solo a los gálatas, a los maestros que habían enseñado unas cosas por las cuales los gálatas, los cristianos de esa zona, estaban siendo apartados. Es decir, que no había salido de una reflexión así natural de la iglesia o de las iglesias de Galacia, sino que había intervenido ahí un conjunto de maestros, de predicadores. Siempre ocurre así. Hay que tenerlo en cuenta. En el mundo cristiano, en la historia, lo mismo que en el mundo de Israel antes, estaban los falsos maestros. Estaban los creyentes fieles que se podían equivocar, pero también los falsos maestros. Y en este caso, el apóstol tiene en cuenta a los gálatas como gente que se está desviando, pero él mira sobre todo a los falsos maestros que allí han llevado un falso evangelio. Pero claro, los gálatas, ya hemos dicho, podían reclamar que ellos tenían el fundamento apostólico, que tenían la autoridad para decir lo que estaban diciendo, puesto que aquellos maestros que habían venido a enseñarles que la obra de Cristo tenía que ser soportada por alguna conducta humana, y encima una conducta que era ritual,
Pues eso, podían decir, estos maestros no vienen de cualquier sitio, porque tú, Pablo, vamos a ver, nos has enseñado, es verdad, te lo agradecemos, muy bien, pero recuerda que estos vienen de Jerusalén, estos no están en cualquier fundamento. He dicho y reitero, el modelo de la Iglesia romana, el papado, está en el Nuevo Testamento. Si alguien de la Iglesia papista nos dice, oye, que nosotros somos la Iglesia que está en el Nuevo Testamento, somos los más antiguos, podemos decirle, exacto, estáis en los falsos profetas que desviaban a los Gálatas, porque ese es el modelo de la Iglesia de Roma, ese es el modelo, reclamar la autoridad apostólica, reclamar la autoridad de que Pedro está allí enterrado. Y reitero, oye, que eso, si alguien lo tiene, podría ser algo relativo. Mira, oye, yo he descubierto que aquí está enterrado Pedro. Vale, más o menos. Pero es que los falsos maestros que enseñaban en estas iglesias podrían decir, no es que esté enterrado, es que acabo de hablar con él. No es que esté enterrado ahí el colegio apostólico, es que lo tenemos en Jerusalén. Por lo tanto, ¿cuánta más autoridad podían tener estos falsos profetas que la pretendida autoridad de la Iglesia de Roma por antigüedad? Porque estos están con los apóstoles. No es que tengan una tumba, es que están. Y Pablo dice, tenéis un evangelio falsificado y os habéis apartado de la verdad y sois anticristos, en el sentido de que estáis usurpando y falsificando el lugar de la persona y la obra de Cristo. De ahí la relevancia de que se reflexione adecuadamente para no caer en la trampa de poner la autoridad de la palabra que recibimos o la autoridad sobre la que descansa nuestra fe en cosas humanas. Hasta el punto que Pablo, como hemos leído, dice, mira que yo estuve allí, subí allí a Jerusalén a hablar con aquella gente que tenían reputación, es decir, con las columnas que estaban en la iglesia de Jerusalén, les expuse lo que yo estaba enseñando y ellos no me dijeron nada. Esta es una defensa que Pablo está haciendo frente a los gálatas que les están poniendo delante a él y a los que están con a él y a sus colaboradores, el que los maestros que vienen a Galacia vienen de Jerusalén con la autoridad pretendida de los apóstoles, que están en Jerusalén, donde ha nacido la iglesia, donde el Señor fue crucificado, donde resucitó. ¡Qué caramba! Pues eso sí que es tener autoridad, si la autoridad dependiera del sitio o de haber tocado algo, porque muchos podrían incluso ser testigos de alguno de los milagros del Señor. O sea que para autoridad, los falsos profetas de Galacia. Así que ahí está Roma y cualquier iglesia que pretenda tener autoridad por alguna razón exterior sin la autoridad que viene de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, de la propia palabra de Dios. Pero Pablo dice que no me dijeron nada, vosotros estáis ahora pretendiendo que la gente se tiene que circuncidar, los varones evidentemente, para poder tener todos los frutos de la cruz, porque si no se circuncidan no tendrían todos los elementos del pacto en el cual se anunciaba el Mesías. De eso ya hablaremos más adelante en esta carta, pero allí recuerda Pablo, mira, Tito iba conmigo, él era griego y no lo obligaron a circuncidarse. Es más, tampoco consentimos que nadie lo circuncidara. Y es curioso que Pablo no tiene problema con la circuncisión en el sentido físico, porque él, si por una razón de armonía y por una razón secundaria alguien se circuncidaba, teniendo una razón judía para hacerlo, pues él no tiene problema de que todavía en la época en que él está anunciando el Evangelio, que ya lo que hay es el bautismo, pero si alguien se circuncidaba por su relación judía, de familia judía, Pablo para eso no tiene ningún reproche, excepto que quieran poner eso como un requisito para que la obra de Cristo funcione. Pero fijaos que ahora podemos cambiar ese modelo para tantas cosas del evangelismo actual, donde la obra de Cristo no funciona si no se le pone al lado algo. La voluntad, la aceptación,
el tener no sé qué sentimiento, algo. O sea, no puede funcionar por sí misma. Hombre, pues vaya redentor, vaya salvador, que tenga el que tiene que ser salvado, que tenga el muerto que aportar algo para que la palabra de Dios lo resucite. Eso aparte de que es una contradicción absoluta, pero es que el evangelio falso es una contradicción absoluta en cuanto a la salvación se refiere, aunque para la lógica humana pueda tener todos sus parámetros muy bien organizados. Pues Pablo está diciendo, allí no nos obligaron a circuncidar a Tito, que iba conmigo, y él era griego. Y no estábamos en cualquier sitio, sino que allí incluso había hermanos falsos introducidos a escondidas. El asunto tiene, como se diría por el sur, guasa. Oye, Pablo está reconociendo que en la iglesia de Jerusalén, en esta época tan del Nuevo Testamento, había falsos hermanos introducidos a escondidas para destruir la iglesia. O sea que la iglesia no tenía ahora un problema de que Roma los persiguiera, ni siquiera de que los judíos como pueblo persiguiera a los grupos cristianos, lo cual ocurrió. En algunos casos sabemos por el libro de los Hechos de los Apóstoles que evidentemente aparecía en algún lugar el apóstol y allí se convertían algunos judíos y algunos gentiles. De inmediato una turba de judíos que a palos querían destruir aquella obra. Y se reconoce, es que estos no dejan vivir a nadie. Y eran los judíos como tales. Pero en Jerusalén no se estaba produciendo esa persecución de parte de los judíos. En un momento sí, cuando matan a Esteban, etcétera, ¿no? Pero ahora lo que Pablo está diciendo es, estos judíos no están afuera tirándonos piedras, sino que se han introducido dentro de nosotros, en la iglesia, falsos hermanos para destruirnos. Y ni con todo eso se aceptó en aquel momento la circuncisión de este que me acompañaba a mí, de Tito. Lo que está diciendo Pablo es, cuando vosotros ahora queréis implantar eso, recordad que cuando yo estuve allí, y mira que había presión, porque estaban los falsos hermanos que querían hacer eso, sin embargo los apóstoles no consintieron, ni yo consentí. Así que yo tengo una buena relación con ellos en lo que estoy diciendo. Pablo de alguna manera está defendiendo a los apóstoles que están en Jerusalén. De alguna manera, está defendiendo a Pedro incluso, porque en este momento pues esa es la referencia que hay allí, Cefas, ¿no?, que le había sido encargado el evangelio a los judíos, el evangelio a los de la circuncisión, y a Pablo el evangelio a los gentiles, aunque él, como sabemos, siempre empezaba a predicar el evangelio en la sinagoga, porque era donde tenía el terreno más abonado, es donde se podía conocer algo de lo que él estaba enseñando. Pues dice, a los cuales, a estos que habían entrado para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Si alguien quiere luego ver que el problema de la Iglesia cristiana es que en el siglo XII apareció la oscuridad de la Edad Media, no sé cuántos, tantas veces hemos de recordar la apostasía grave que se anuncia para la Iglesia está ya en el Nuevo Testamento, en las iglesias del Nuevo Testamento. Esto no lo podemos olvidar. Esto es una regla de interpretación fundamental. Y a partir de ahí lo que tenemos en la historia del cristianismo es la historia de su corrupción. Y ahora podemos decir, bueno, entonces ¿con qué nos quedamos? Porque un poco antes de estar comentando estas cuestiones has hablado, introduciendo unas cosas de historia, de lo adecuado que era el concepto de nuestros creyentes en el siglo XVI, aquí en Sevilla, o luego dispersos por Europa. ¿No estaban ellos también en la corrupción? Sí y no. Es decir, cuando yo digo que la historia del cristianismo es la historia de su corrupción, eso es así. Pero también está la historia de la salvación, que Dios ha salvado a su pueblo en todo lugar, en toda época, a pesar de las mayores circunstancias adversas.
Por lo tanto, ha habido iglesia del Señor, creyentes. Pero la historia del cristianismo, objetivamente mirada, es la historia de su corrupción. Y eso ya se ve aquí. El apóstol Pablo, ¿qué nos está diciendo de la iglesia de Jerusalén? De la iglesia madre. Pues nos está diciendo que allí la cosa estaba chunga, porque resulta que allí había falsos hermanos. Y Pablo está declarando algo asombroso, porque él está defendiendo a los apóstoles que estaban en Jerusalén, a las columnas, y está diciendo de ellos: hombre, ellos no tienen el evangelio que vosotros ahora estáis recibiendo, por lo tanto ellos no estaban desviándose. Pero dice, allí había falsos hermanos, y eso se consentía. Allí había un problema. Como luego nos dice, mirad lo que pasó, yo no tengo problemas con Pedro. Él predica el mismo evangelio que yo, lo único que él tiene el encargo de hacerlo a los judíos, a los de la circuncisión. Pero cuando vino a Antioquía, le tuve que resistir cara a cara. Porque el problema no es que el evangelio que él anunciara fuera correcto, es que la conducta que estaba desarrollando rompía el evangelio que anunciaba. De ahí el problema gordo. Porque comer o no comer con alguien era algo irrelevante. Pero si comer o no comer afecta al mensaje mismo del evangelio, pues ahí comer o no comer es ya un antievangelio. O una edificación para el evangelio. Puede ser una cosa u otra. Y en el caso de Pedro estaba siendo una destrucción del evangelio. Y por lo tanto, dice Pablo, le resistí cara a cara. Pero ¿por qué tiene Pablo, esa es su reflexión, necesidad de hacer todo esto? ¿Por qué se complica Pablo? ¿No era mejor la armonía? ¿No era mejor no tener discusiones dentro de la iglesia? Sobre todo en una época en la que está siendo casi perseguida. ¿No era mejor dejar estas cosas que fueran así? Pablo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nos enseña lo siguiente. Efectivamente, para algo que no tiene relevancia en relación con la salvación, flexibilidad. Oye, ¿quieres tú comer carne? Cómetela. ¿Tú quieres comer verduras? Come verdura. Pero no me digas que comer una cosa u otra es necesaria, esa conducta para la salvación, porque entonces ya no estamos en algo sin importancia, estamos en algo que hay que eliminar de la iglesia, en algo que la está destruyendo. Entonces te tienes que meter en un pleito por si comes o no comes. Como aquí el apóstol se tiene que meter en un pleito de si circuncidar o no circuncidar, cuando eso en otra situación era indiferente. Para reducirnos a esclavitud. Eso es lo que había en Jerusalén. Y las piezas fundamentales de Jerusalén, incluido Pedro, no lo estaban impidiendo. A los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos. Y fijaos que esto hay que recordarlo siempre. ¿Por qué no accedieron a someterse? Pablo y los que iban con él. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo ni siquiera está hablando de que es que él quería aparecer luego como un buen predicador, estricto, que no pasaba ni una. Lo fundamental, y esta es la enseñanza del Nuevo Testamento, esta es la enseñanza de la Sagrada Escritura. El ministerio tiene que defender la verdad, como Pablo está haciendo, en circunstancias muy sutiles, en muchos casos, no porque a uno le guste eso o no. No me someto al que quiere esclavizaros para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Este es el fundamento. O sea que lo que yo hago, dice Pablo, lo que yo hice allí de no someternos a los que ahora vosotros tenéis el falso evangelio que ellos querían implantar allí, pues no nos sometimos para que la verdad del evangelio esté con vosotros. Y esto tiene su reverso. Si nos hubiéramos sometido, la verdad del evangelio
no estaría con vosotros. Y eso es lo que luego Pedro trae a Antioquía, un problema sobre la verdad del Evangelio. Y entonces, igual Pablo tampoco puede tolerarlo, aunque sea Pedro. En Jerusalén eran los falsos hermanos, metidos allí a escondidas para espiar nuestra libertad y para reducirnos a esclavitud. Falsos hermanos. En el caso de Antioquía, cuando Pedro llega allí y produce esta conducta que hemos leído, no son falsos hermanos, es Pedro, pero el resultado es el mismo. Como te sometas a lo que él está haciendo, la verdad del Evangelio no permanece con vosotros. Por tanto, tuve que resistirle cara a cara. Mira que es un lío lo que se puede imaginar uno allí en Antioquía. Que estos dos colosos, Pedro y Pablo, tengan que enfrentarse públicamente. Y Pablo dice además, lo tuve que hacer públicamente porque el asunto era público. A ver, no se trata de que caminando por alguna veredita o por algún rincón, Pedro le dijera alguna cosa y Pablo dijera, hombre, Pedro, te estás pasando, esas cosas no son así, pero tú no te das cuenta. No fue algo propio de una conversación, sino fue una conducta que Pedro estaba haciendo. Y al hacerla, Pedro, otros estaban siguiendo su conducta. Y es una conducta hipócrita. De tal manera que el buenazo y el gran colaborador, la gran columna que era Bernabé, dice Pablo, y en su simulación participaban también los otros judíos. Simulación. De tal manera que incluso Bernabé, dice Pablo, de algún modo poniéndose las manos en la cabeza, del que no se podría esperar eso nunca. Pues la situación era tal que incluso Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Desde el primer día que empezamos a comentar esta carta, dije y reiteraré tantas veces, con estos mimbres solo estamos firmes porque Dios, con su poder, hace que estemos firmes. Y punto. Aquí no hay mecanismos, aquí no hay unos cursos de capacitación, aquí no hay unas conferencias de motivación pastoral para no sé qué, o de santidad. Mire usted, esas conferencias que se planteen aquí en lo que Pablo está diciendo en este capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Y ahí se verá que no es posible, que en Jerusalén había falsos hermanos dentro de la iglesia. Pablo lo sabe, otras veces es cierto que Pablo mismo dice, oye, estuvimos con falsos hermanos, pero que él se enteró luego. Por lo tanto, tampoco Pablo está diciendo, los demás son tontos, y yo tengo una finura que los veo, vamos, en cuanto se mueven ya sé si son falsos o no. En algunos casos eso era tan sutil que Pablo dice, bueno, estuvimos allí, nos pasó tal cosa, y luego nos enteramos que estos eran falsos, nos abandonaron, se volvieron contra nosotros, y cosas de ese tipo. Por lo tanto, Pablo no está en un sentido reprochando el hecho evidente de que la iglesia en Jerusalén era una iglesia madre, ciertamente, allí estaban los apóstoles, pero era una iglesia muy, muy problemática o con muchos problemas. Y no eran precisamente de los que le venían de fuera por persecuciones, sino de dentro, y de la manera más sutil del mundo. Porque allí están los propios apóstoles y no caen en la cuenta de que, como se instale esa idea de que la circuncisión es necesaria, el Evangelio deja de ser el Evangelio de Cristo y se convierte en un Evangelio, en una noticia del anticristo, del que ocupa su lugar. Pablo se da cuenta y dice,
no quiero someterme, ni los que están con él. Era algo tan grave, y este es el problema, que a veces en las iglesias se producen desgarros y divisiones por cosas insignificantes que no tendrían que producirse, y de ahí la constante apelación de tantos predicadores para que, se guarde la unidad de la Iglesia, que no se desgarre la Iglesia, las comunidades, por cosas que en muchos casos son insignificantes. Pero eso no quita que en otras ocasiones, por algo que parece insignificante, se tenga que mantener firmeza para que el Evangelio, la verdad del Evangelio, permanezca en la Iglesia. Y esto es difícil de medir. Aquí no podemos sacar una regla, hacer una especie de esquema y decir, mira, en tal situación, perfecto, puedes discutir y pelearte. En tal situación, no. No, esto es algo que en cada sitio tiene una circunstancia y esto es así. Pero siendo así, la reclamación permanente de la palabra para nosotros es, recuerda, estás donde estás. Además estás, como Pablo dice, firme de tal manera que nadie puede derribar tu existencia, porque Dios sostiene tu alma y tu vida. Y Él lo hace permanentemente. Y esa es nuestra seguridad. Y esa es nuestra confianza. Y esto es así. Y si no, pues estaremos perdidos. Fácilmente nos pondríamos a pelear. Para eso está la historia de la Iglesia. La Iglesia a través de la historia, que ya he dicho tantas veces, que es la historia de su corrupción. Vamos a poner, lo tendremos que hacer en otras ocasiones. Ya en parte hemos hecho algo de poner ese ejemplo. Un ejemplo que, por cierto, usa uno de nuestros reformadores, Antonio del Corro, en una obra suya. Yo he dicho multitud de veces que el ejemplo que él pone ahí, aunque parece que él lo copió de otro, pero el uso que él da al ejemplo es lo importante. Pero el ejemplo que él pone de un injerto es, a mi modo de ver, una de las mejores explicaciones de lo que es la salvación. El injerto, que en la misma Biblia aparece, típico, es que, bueno, tú tienes una rama un poco estropeadilla y la pinchas en un árbol sanote para que la rama, con la savia del árbol, se ponga vigorosa. Esa es, digamos, la imagen más típica del injerto. Es más, incluso es el que se emplea para hablar de que nosotros hemos sido, como gentiles, hemos sido injertados en el árbol que estaba allí casi cortado del pacto con los padres, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Entonces nosotros somos un injerto que pertenece ya al árbol, pero que hemos sido injertados. Mientras que el judío, el que está en ese pacto desde el principio, ese es natural. Nosotros somos un olivo aparte, ¿no? Bueno, ese no es el ejemplo que usa de injerto que usa Antonio del Corro, sino uno que funciona al revés y que se usa, parece ser, pues en los viveros para plantas, etc. Y es que una planta, digamos un árbol, o una planta, que creo que sería más legítimo, que está descalificada, que no pinta nada, es decir, una planta muerta, que su calificación, no es una planta seca, es una planta que está allí y el que conoce el tema dice esto no da fruto. Entonces, hay un injerto al revés, y es coger un trozo de planta buena, cortar un trocito ahí en esa planta mala y pincharle la planta buena. Y se produce el efecto siguiente, que esa planta buena es la que le da savia y fuerza a la planta que estaba estropeada. Antonio del Corro dice, eso es lo que se ha hecho con nosotros.
Nosotros somos una planta muerta, una planta que no da fruto, una planta que es rebelión. Pero ahora viene aquí el árbol o la planta que es Cristo y por el Espíritu ha sido clavado en nosotros. Llamémosle a ese nudo de ser clavados en él, a ese injerto, llamémosle justificación, llamémosle regeneración, llamémosle fe y arrepentimiento, llamémosle como queramos, pero eso se ha producido. Y entonces ahora la planta está descrita no por la muerte que tenía antes, sino por la vida que ha recibido. Porque esa es la que va a permanecer. Y esa planta nueva que ha sido puesta ahí es la que da los frutos. Entonces ese es ya un árbol plantado por el Señor. Esa es la idea. Y esto es así, porque luego el creyente se ve que por una parte en la Escritura se lo califica según el árbol nuevo y bueno, santo, justo, sin mancha, que dará frutos. Es el árbol del Señor, el árbol que estará con él para siempre. Pero al mismo tiempo tiene todavía, hasta que se muera, en el sentido natural del término, pues la antigua situación, porque ese árbol bueno, esa rama, ha sido puesta en una cosa que estaba estropeada, que todavía tiene también fuerza, que tiene todavía vigor. Y por eso Pablo dice, yo, pues en cuanto a la verdad, soy santo, justo y bueno, pero luego veo otra ley en mis miembros que me lleva al pecado. Y llega a decir eso, que cada uno lo puede usar como quiera, muchos lo usan para mal. Entonces ya no soy yo el que hace ese mal, sino el pecado que mora en mí. Eso es asombroso, pero ese es el evangelio sencillo del cual Pablo hablará en la carta a los Gálatas. Y esta es la reflexión que también hoy quisiera hacer, va a salir en otras ocasiones, porque es fundamental, de tal manera que en el creyente está esa nueva vida. Ahora somos creados en Cristo Jesús de esa manera, pero esa manera está metida en la antigua situación. Ese nuevo hombre está pinchado en el viejo hombre, al cual hay que ir matando, al cual hay que ir mortificando, al cual hay que ir podando, quitando, pinchando, como queramos llamar. Luego Pablo eso lo usará cuando emplee esa enseñanza sobre las obras de la carne y del Espíritu. De tal manera que hemos dicho, el creyente tiene el Espíritu de Dios en él y produce frutos del Espíritu. Y eso es inapelable. Todos nosotros, los creyentes. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces ni siquiera los vemos. Aquella vez que oraste por una persona, aquella vez que miraste con reproche, pues seguramente eso es un fruto del Espíritu para que el Señor reparta sus bienes al resto de los demás creyentes. Bien, pero esos frutos salen en un árbol que no es un árbol ya redimido en el cielo, donde no habrá pecado, sino que salen a través, hemos de decir, aunque la palabra puede valer si no se entiende mal, mediados, es decir, que los frutos salen a través de una situación carnal, de pecado. O sea que Pablo dice, soy santo y no estoy condenado, pero miserable de mí. Bueno, pues los frutos del Espíritu salen para entendernos en cada uno de nosotros a través del miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Los frutos del Espíritu, que son del Espíritu, salen en el creyente a través de su cuerpo de muerte. Por lo tanto, nunca son frutos que no tengan mancha. No es porque el fruto del Espíritu no pueda ser limpio, es que sale a través nuestra y por lo tanto sale ya manchado, sale relativizado. Bien, esa es una experiencia común del creyente que podemos verla en muchas ocasiones, pero hoy la quería traer a vuestra consideración, y ya con esto concluyo,
por causa de la predicación. Es decir, eso que vale para el creyente, cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia, ¿qué ocurre con la predicación? Es decir, el predicador, Pablo, Pedro, cualquiera que haya sido llamado, cuando predica, ¿la palabra que anuncia está mediada por su condición de miserable de mí? Porque eso sería absoluto reconocerlo. Está mediada, está mediada. ¿Es una palabra, por lo tanto, que no es verdadera? No, sí es verdadera esa palabra. ¿Cómo se produce esa verdad? Esa verdad se produce por parte de Dios en el que oye. Pero siempre es una palabra mediada. Una palabra que, siendo verdad, sale por una mediación, por ejemplo, sencilla de ignorancia, carencia de datos. Oye, porque uno puede explicar la verdad del Evangelio, quizás, y a veces ocurre, con un ejemplo falso de la propia Escritura. Está el elemento de la memoria, conceptos de memoria, conceptos de encaje. Por lo tanto, la verdad, y no digo de los falsos maestros, que de esos ni agua, sino del predicador, de aquel que Dios ha enviado a anunciar el Evangelio y que en la carta a los romanos se dice cómo creerán si no hay quien les predique. De esos hemos de asumir un dato, el anuncio de la verdad, que es verdad, siempre sale mediado por su condición. Y eso en la declaración, que siempre es relativa, siempre es pobre, porque a ver cómo declaras la verdad del Evangelio, con qué palabras. Es más, puedes anunciarla con palabras que para ti tengan un significado evidente, pero el problema está en que a veces esas palabras en el que está escuchando no son de ese mismo significado evidente. Por lo tanto, hay un ruido, hay un estorbo permanente. Porque lo que sale mediado también te llega a ti a través de la mediación de tu miserable de mí. No es que el anuncio salga un poco borroso, con ruido de comunicación, sino que en el receptor también hay una condición de pobreza y de miseria. El predicador puede decir miserable de mí, pero el receptor dice también miserable de mí. Y entre esos dos elementos, ¿qué está? La verdad que salva. Pues a ver, ¿quién es el que se atreve a decir que el Evangelio produce efectos por causa humana? Ahí no hay manera. Ni en el que saca el Evangelio, ni el que lo recibe tiene posibilidades de arreglarlo, excepto Dios. Que eso que se anuncia con palabras, y que puede ser la simple lectura de la Escritura, puede no ser Evangelio. ¿O es que el diablo, cuando está declarándole la Escritura a Cristo en su tentación en el desierto, le está predicando el Evangelio? ¿O es que estos falsos hermanos, cuando querían destruir la Iglesia, con palabras de la ley, estaban anunciando la ley? No. Por eso he leído ese texto antes del libro de la profecía de Isaías. Realmente hay gente, que no es que lo diga así, pero le está diciendo a los profetas, profetizando cosas que no valgan, cosas que no sean. Y el Señor dice, por contra, lo mío es de otra manera. Así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. ¿Cómo, sabiendo lo que conocemos por la Escritura, y que el Espíritu dice claramente por ella a cada uno de nosotros, podemos ahora plantear una vida cristiana no fundada en la propia obra de Dios? Esto es fundamental. Pedro, que tiene el Evangelio, está
a través de la mediación de su pecado, predicando un evangelio falsificado, cuando está en Antioquía. Y eso es lo que hay. Y ese evangelio falsificado, que no es porque él lo quiera destruir, ese evangelio porque sea enemigo, sino porque la mediación de su condición humana ha hecho que salga así. Y luego están los receptores, que por su condición de miseria humana han sido arrastrados por esa conducta inadecuada, la del propio Pedro, no la de los falsos profetas. Señor, sálvame y seré salvo. Y gracias, Señor, porque a pesar de todas esas mediaciones de miseria, soy tuyo. Es más, y termino, soy tuyo, creado en Cristo Jesús, en la justicia, la santidad y la verdad. Y eso es inapelable. Eso es lo que tiene el predicador, que sea del Señor, claro, y lo que tiene el creyente. Pero no nos olvidemos, quien da a la palabra poder de salvación, esa palabra que se anuncia, no es ni el predicador ni el receptor, es Dios mismo. Por eso los nuestros siempre aplicaban este principio. La autoridad de la palabra que salva no depende de una cosa o de otra, es de Dios. Y eso es lo que Pablo está reclamando. Su ministerio tiene autoridad en tanto que palabra de Dios y obra de Dios. Si no, él, Pedro, Jacobo, cualquiera, estaría en una condición de relatividad. Por lo tanto, nosotros somos totalmente relativos, y el receptor igual, pero Dios no. Dios hace su salvación perfecta, sin mancha, sin arruga, en todos y en cualquier época. En la nuestra, con todo lo que sabemos, en el siglo XII que eran tan ignorantes, en el siglo tal o en el siglo cual. El poder, todo el poder es de Dios. Y esa es nuestra garantía. Amén.